Bueno, buenas tardes. Dios los bendiga. Nos alegra que están acá con nosotros, ya sea en persona o en línea. Es un gozo estar acá con ustedes hoy en nuestro hermoso nuevo lugar. Tenemos tanto que celebrar, vidas transformadas, corazones renovados por el poder de la resurrección de Jesús y la bendición de reunirnos aquí como familia en Cristo. Hoy vamos a continuar nuestro recordario por el libro de Romanos, regresando a la carta de Pablo en un momento crucial. Ahora, si esta es su primera vez en Capilla Calvario, nuestra manera de enseñar es sencilla. Enseñamos la Biblia versículo por versículo para dar a conocer a Jesús y equiparlos como discípulos de Cristo Jesús. Amén. Ok, antes de comenzar con nuestra promesa, unos anuncios. Tenemos oportunidades para servir. Los sábados de 5 de la tarde a 8 de la noche estamos acá armando las sillas, poniendo la carpeta en el piso, en el gimnasio, levantando las bocinas, todas esas cositas. También el domingo después del servicio de español hay que guardar las cosas. Entonces, acá después de las 3 hay oportunidad de servir. Ok, antes de comenzar, nuestra promesa de hoy, la 155, viene de Joab 5:21, que dice: del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniera. En un mundo lleno de palabras duras y incertidumbre, Dios promete su protección y su paz cuando las críticas duelen o el temor quiere apoderarse de nosotros. Podemos descansar sabiendo que Él nos protege y nos fortalece. Permanecemos anclados en su fidelidad hoy. No hay razón para temer lo que el hombre diga ni lo que el mañana pueda traer. Amén. Disculpe. Vamos a orar. Si me acompañan acá en oración mientras nos preparamos para sumergirnos en la palabra de Dios. Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria a ti, Señor. Padre, te amamos. Gracias, Señor, por este tiempo, por estar reunidos como familia en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu Hijo que vino, murió, resucitó y viene de nuevo. Gracias por perdonarnos nuestros pecados. No hay nadie, no hay otro nombre donde podemos ser salvos. No hay otro nombre. Ni la Virgencita, ni el Papita, nadie más, pero Jesucristo. Invitamos a tu Espíritu en este lugar para que los llene y los ayude a entender las palabras que vamos a entender. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Por favor, abran sus Biblias conmigo a Romanos 11, capítulo 11, versículos 11 al 24. Vamos a retomar nuestro estudio de Romanos. Leamos primero nuestro pasaje y después los vamos a estudiar versículo por versículo. Amén. Ok, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, por provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su desfición la riqueza de los gentiles, ¿cuándo más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, hablando de los judíos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa rezante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran
desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido engendrado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te hastes contra las ramas, y si te hastas, sabes que sostienes tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese engendrado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te sobresalgas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturalezas, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la servitud de Dios, la servidumbre ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecería en incredulidad, serán engendrados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste engendrado en el bueno olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán engendrados en su propio olivo? Amén. Antes de nuestra mudanza y de las celebraciones del Domingo de Ramos y la Pascua, exploramos juntos a Romanos 11:1-10, abordando una pregunta crucial. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Y la respuesta de Pablo fue clara, absolutamente no. ¿Cómo así? A pesar de la incredulidad de Israel, Dios fielmente preservó a un remanente por gracia. Aprendemos que las promesas de Dios no dependen de la constancia humana, sino que descansan únicamente en su carácter inmutable. Aun cuando las circunstancias parecen sombrías, su fidelidad permanece firme y inquebrantable. Hoy vamos a regresar a nuestro estudio en Romanos 11 y vamos a leer el versículo 11 al 24, a estudiarlo. Un pasaje poderoso titulado Engendrados, el plan de Dios para Israel y los gentiles. Aquí Pablo va a ilustrar de manera viva el hermoso misterio de cómo Dios entrega a personas de todo origen en una sola familia unificada. Ya sea judío o gentil, somos recordados de la naturaleza inclusiva de la gracia de Dios. Una gracia que recibe, restaurar y engendra a nuestras vidas en una historia mucho más grande que nosotros mismos. Pablo usa la imagen de un olivo, el árbol de olivo, con ramas que son desgajadas y otras engendradas, para enseñarnos acerca de la humildad, la gratitud y la unidad entre los creyentes. Su mensaje es claro. El plan de Dios es intencional, lleno de propósito y rebosante de esperanza para toda persona que cree. Y esa es la clave, el que cree. Así que al abrir juntos las Escrituras, hoy preparemos nuestros corazones para entender nuestro papel dentro de este increíble árbol familiar. Descubramos una vez más la profundidad de la sabiduría de Dios, el alcance de su misericordia y la belleza de ser engendrados en sus promesas eternas. Ahora, con el pasaje fresco en nuestras mentes y corazones, vamos a caminar juntos por estos versículos para descubrir todo lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Amén. Listo. Romanos 11, versículo 11, la primera parte dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pablo regresa a la pregunta con lo que abrió este capítulo. Y una vez más llega a la misma conclusión enfática.
No, claro, ¿cómo así? Dios no ha abandonado a su pueblo ni ha anulado las promesas que hizo a los patriotas. Dios no puede romper sus promesas, ni a Israel ni a ti, porque servimos a un Dios que cumple sus promesas. Amén. Esta es una distinción importante que debemos tener presente mientras continuamos nuestros estudios. Si Israel tropezó, rechazaron al mismo Mesías que afirmaron estar esperando, pudieran haber abrazado a Jesús, debiendo haberlo abrazado. Pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. No lo hicieron. Aún así, su tropiezo fue algo irreparable. No. Y eso es lo lindo del Señor. Cuando tropezamos en nuestro camino con el Señor, es posible caer. Pero la buena noticia es que en Cristo el tropiezo no tiene por qué terminar en una caída definitiva. Podemos levantarlos de nuevo, podemos permanecer firmes sobre terreno sólido porque la gracia de Dios permanece firme. Amén. Entonces la segunda parte de ese versículo dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. En cada ciudad que Pablo visitaba seguía el mismo patrón. Primero iba a la sinagoga, a los judíos, siguiendo el corazón de Jesús, que vino primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Recuérdense que Jesucristo era judío, era la línea por donde Él vino. Pero cuando rechazaron el mensaje de Cristo, como sucede frecuentemente y aún hoy, Pablo se volvió inmediatamente a los gentiles, a usted y a mí, y el evangelio daba fruto ahí. Aquí Pablo revela que este había sido el plan de Dios desde el principio. Jesús ilustró esta verdad de manera hermosa a través de una parábola. Póngale bolas, que vamos a leer. Lucas 14, 16, 24. Dice, entonces Jesús le dijo a un hombre hizo una gran cena y convidió a muchos, los invitó. Y ahora de la cena envió a su siervo a decirle a los invitados o convidados, vení, que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, es que estaba comprando una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, por favor. De pronto, otro tiempo. Otro le dijo, he comprado 5 untas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, es que acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Tengo que atender a mi mujercita. ¿Cuántas excusas no hacemos nosotros? ¿Cuántas excusas no hacemos nosotros? Y entonces el versículo 21 de Lucas 14 dice, volvió el serbio, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces enojado el padre de familia dijo a su serbio, ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Él dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, hay más campo en este lugar como en esta iglesia. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En esta parábola, los que fueron invitados primero pusieron excusas, rechazaron la invitación del Señor. Entonces el Señor envió a su siervo a las calles, a los caminos y a los vallados para invitar a los pobres, a los mancos y a los cojos y a los ciegos para llenar su casa. A los gamines, a los drogaditos, a los cualquieras.
Eso es precisamente lo que el Señor ha hecho. En el rechazo de Israel se abrió una vez más la puerta para los gentiles. Dios provocó a su pueblo a celos derramado sus bendiciones sobre aquellos que antes eran considerados foresteros. No porque hubieran rechazado a Israel, sino porque su corazón seguían anhelado alcanzarlos. Dios dijo, ¿qué puede hacer para llegar a mi pueblo? Bendiciré a los gentiles de tal manera que mi pueblo lo vea y se mueva a regresar hacia mí. Ahora bien, hay algo importante acerca de los celos. Los judíos veían a estos nuevos creyentes cristianos disfrutando de una relación genuina con Dios. Veían las bendiciones de la presencia de Dios, su paz, su gozo, y algunos eran movidos, provocados por celos, a buscar el Mesías que habían rechazado durante tanto tiempo. Y lo mismo sucede hoy. Dios sigue siendo un Dios celoso por nosotros. Él desea que vengamos a Él, que experimentemos su amor y su vida de manera personal. Déjenme hacerles unas preguntitas, como me gusta a mí. Cuando la gente la ve a usted, ven tu vida en Cristo y sienten celos espirituales. Ven el gozo del Señor en ti. Notan la paz que llevas aún en medio de las dificultades, el dolor, las enfermedades. Se preguntan, ¿de dónde viene esa fortaleza, tu esperanza, de tu perseveración? ¿De dónde viene? O ven a un cristiano como un limón, amargado. El objeto no es hartarnos, sino brillar. La esperanza es que a través de nuestras vidas otros sean movidos a buscar la fuente de nuestro gozo y la encuentran no en un remedio, sino en Jesucristo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, versículo 12, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo nos muestra aquí un principio espiritual poderoso. Con Dios nada se desperdicia. El rechazo a Israel, a Cristo abrió la puerta para que la salvación llegara a los gentiles, a usted y yo. Personas como usted y como yo. E incluso su rechazo se convirtió en una oportunidad para que la gracia de Dios se derramara sobre las naciones. Pero lo que Pablo promete aquí es aún más grande. Si nuestra salvación, el hecho de que los gentiles vinieran a Cristo, ha sido una bendición tan grande para el mundo, ¿cuánto mayor será la bendición cuando Israel regrese al Señor? Vendrá un día en que Israel volverá a ocupar el lugar central durante el reino milenial, la era del reino. Jesús reinará desde Jerusalén. Durante 1000 años habrá paz y justicia sobre toda la tierra. No más dolor, no más sufrimiento. Isaías nos pinta esta imagen. El león y el cordero reposarán juntos. Un niño pequeño jugará junto a la cueva de la víbora sin peligro. Cada promesa que Dios hizo a Israel se cumplirá de manera literal y completa. ¿Cuánto mejor será ese día? ¿Amén? No los escuché. ¿Amén? Ok, versículos 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos.
Pablo entendía muy bien el concepto de un remanente, lo hemos cubrido hace un par de semanas atrás. Él no se hacía ilusión de que cada judío sería salvo, no, ni que su ministerio lograría que la mayoría se volvieran a Cristo, como hacen unos ministerios. Vamos a alcanzar a toda la ciudad, a todo mundo. Pero no todos se van a salvar. Es un deseo bueno. No. Mira lo que él hace. Él simplemente anhelaba ver que todos los que respondieran al llamado de Dios llegaran a la salvación. Como sabía quiénes responderían. ¿Ustedes creen que Pablo sabía quién iba a responder? Esa persona va a responder, entonces hoy va a ser el llamado. No lo sabía. Pero eso predicaba a todos, por eso es que predicaba a todos, confiando en que Dios alcanzaría a aquellos cuyos corazones estaban listos. Y su corazón está listo. El ministerio de Pablo estaba dirigido hacia enemigos, no porque él los odiaba, sino porque ellos lo odiaban a él. Él los amaba y ellos lo odiaban. Él quería verlos en el cielo y ellos querían verlo muerto. Y aún así, Pablo no guardaba resentimiento ni amargura. Simplemente anhelaba ver que el mayor número posible se convirtieran en seguidores de Cristo. Porque Pablo los amaba, oraba por ellos, les predicaba, aun cuando continuamente trataban de matarlo. Y eso refleja el corazón de Jesús. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Oren por sus enemigos. Eso es uno de los mandamientos más difíciles que se nos ha dado. Pero es un mandamiento. ¿Sí o no? Déjenme preguntarle hoy otras preguntitas. Ustedes saben que me encantan las preguntitas. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Estás amando a quienes se oponen a ti? ¿Estás orando por quienes te hacen la vida difícil? ¿Estás dispuesto a seguir mostrando gracia incluso cuando no es correspondiéndote? El ejemplo de Pablo nos desafía. El amor de Dios no se detiene ante la ofensa o el rechazo. Sigue adelante con la esperanza de que, aunque sea un solo corazón, se vuelva a Él. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros estamos acá para alcanzar a una gente que uno diría odian a Dios, que tienen banderas satánicas acá atrás, que viven una vida perversa, no solamente en matrimonio, sexo afuera del matrimonio, sino entre las mismas. Pero acá estamos, porque Dios ama a la gente. Él quiere que aún uno sea salvo, y esa es nuestra esperanza. Versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? La valentía de Pablo en el ministerio estaba arraigada en una convicción inquebrantable. Dios resucitó a los muertos. Ustedes son testigos de eso. Ustedes estaban muertos. Esta verdad fue lo que lo sostuvo en cada dificultad, en cada azotea, en cada rechazo, en cada viaje peligroso. Es la razón por la cual podía decir con total confianza, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pablo no temía la muerte porque sabía que la muerte no era el final. Sabía que así como Cristo resucitó entre los muertos, Dios también lo levantaría a él. Y esa es la misma esperanza que acabamos de celebrar esta Pascua. Celebramos la verdad de que Jesús venció la muerte de una vez por todo.
y que en Él tenemos nueva vida, vida de resurrección. ¿Se recuerdan el mensaje de la semana pasada? Así que cuando Pablo dice que será su misión, sino vida de entre los muertos, no solo está hablando de la futura restauración de Israel. No, está recordando que Dios sigue siendo el Dios que trae vida donde solo hay muerte. Corazones muertos, esperanzas muertas, relaciones muertas, sueños muertos. Él sopla nueva vida donde el mundo solo ve ruina y final. Pablo lo creyó con todo corazón y nosotros también debemos creerlo. ¿Lo creen? Amén. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa rezante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok. Aguanten las billeteras. Pablo nos lleva de regreso a Números 15, donde se les ordena a los israelitas a ofrecer la primera porción de su masa al Señor. Al dar las primicias, todo el lote era considerado santo. Todo. El mismo principio se aplica a nosotros. Cuando honramos a Dios, primero, Él bendice el resto. La primicia, el diezmo, pertenece al Señor. Yo sé que es muy mal abusado, especialmente en la iglesia hispana. Usted los ve gritando, el diezmo es del Señor, tráigale todo al Señor. Lo que quiero, los otros no pedimos dinero, los otros no pasamos la canasta, los otros queremos predicar la palabra del Señor. Y cuando predicamos la palabra del Señor, les vamos a enseñar lo que dice la Escritura, para que tengan entendimiento. Lo que ustedes hagan con eso es entre usted y el Señor. Pero yo no voy a estar acá gritando, llorando, pidiéndole. Dios no está pobre. Dios no está pobre. Si no, no estuviéramos acá. La primicia, el diezmo, pertenece al Señor. Y si lo retornamos a Malaquías 3:8, dice que estamos robándole a Dios, no simplemente olvidándole de dar. Si alguna vez has sentido que tu dinero desaparece muy rápido de lo que lo ganas, la Escritura ofrece una razón. Hay muchos que vivimos de cheque en cheque. Cuando descubrimos las prioridades de Dios, las bendiciones pueden escaparse. El profeta Hageo lo dice así: sembrás mucho trabajo, haces todo esto, recoges poco, comes y no sacas. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hageo 1:6. Y recordaremos esto: el diezmo, para los que me están diciendo, es que, pastor, ya el diezmo fue acabado, eso es la ley, y los otros ya no seguimos la ley. Mi chévere. Por eso es que vamos a seguir en la Biblia. Miren lo que dice: el diezmo fue establecido antes de la ley. ¿Sabían eso? Cuando Abraham dio el 10% a Melquisedec en Génesis 14:20, eso fue antes de la ley. Moisés ni había nacido. Ahora, regresemos al punto principal de Pablo. Pablo usa este principio de las primicias para ilustrar el destino de Israel. Así como las primicias santificaban toda la masa, la primicia de Israel, Abraham, Isaías y Jacob han asegurado un lugar especial en el plan de Dios para toda la nación. ¿Significaba eso que cada judío era automáticamente salvo por ser descendiente de Abraham? Claro que no. Dios no tiene nietos ni bisnietos. Cada individuo debe responder personalmente a Jesucristo. Cada uno se presenta delante de Dios y dará cuenta.
Pero como nación, porque la raíz es santa, también lo son las ramas. Las promesas que Dios hizo a Israel, promesas de pacto, serán cumplidas completamente. En otras palabras, Dios no se ha olvidado de Israel. Dios no ha abandonado sus promesas. Lo que Él santificó en la raíz lo llevará completamente en su tiempo perfecto. Amén. Dios, vamos al versículo 17 al 18. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido engendrado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactes, sabe que no sostienes tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué quiere decir eso? Pablo usa una imagen del olivo para ilustrar los privilegios espirituales de Israel. A lo largo de las Escrituras, Israel es representado de tres maneras. La vid representa sus privilegios espirituales. Las puedes leer en Isaías 5, Mateo 21. La higuera representa sus privilegios nacionales. Mateo 24. El olivo representa sus privilegios religiosos. Oseas 14. El olivo en particular simboliza la relación perdurable de Israel con Dios, una relación que se externa e incluso hasta el reino millonario, no como el equipo de Bogotá, los millonarios, no. Como gentiles hemos sido engendrados en esa olivo, compartiendo de las bendiciones que fueron primeras dadas a Israel. Pero como participantes de estas bendiciones, solamente por la gracia de Dios, no hay lugar para la arrogancia. No fuimos engendrados porque éramos especiales o merecidos, no. Fuimos engendrados por la fe, nada más y nada menos. Lamentablemente, la historia nuestra, cuán rápidamente los cristianos han olvidado esta verdad. El mismo Martín Lutero, así en el final de su vida, se volvió durantemente en contra del pueblo judío. Este fue el que clavó las protestaciones contra la Iglesia Católica. Y de las dejó clavadas ahí. Era un monje y las dejó clavadas ahí en las puertas. Muchas iglesias y denominaciones a lo largo de la historia cristiana se han distanciado de Israel. Incluso han alimentado odio hacia ellos. Esto jamás debía ser así. Sin Israel no hubiera iglesia cristiana. Nuestras raíces están en ellos, no al revés. Los apóstoles eran judíos. El Mesías, Jesucristo, judío. Es cierto que muchos judíos hoy en día han rechazado a Cristo, es verdad. Sin embargo, aún existe un remanente, un grupo fiel de creyentes judíos en Jesús, muchos más grandes de los que ves imaginados. Recuérdese la historia de Ezequiel. Él pensó que era el único que todavía amaba a Dios. Yo soy el único. Señor, me siguen. El Señor le dice, tengo 7,000 personas que no se han doblado la rodilla a ella. Dios tiene a su pueblo que lo ama. Dios tiene a gente en esta ciudad. Usted no es la única persona. Nosotros no somos la única iglesia. Hay muchas falsas, pero hay muchas que están haciendo el trabajo del Señor. Pablo nos hace recordar, somos brotes de olivo silvestre engendrados en un árbol
que no era naturalmente nuestro. Ramas fueran desgajadas por causa de la incredulidad, y nosotros fuimos engendrados, pero solo por su gracia. No hay un lugar para el orgullo, solo hay espacio para la humildad y la gratitud. Versículos 19 al 21, ya casi estamos llegando a nuestro fin. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese engendrado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbecerás, sino teme. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Wow. Ahorita hablamos sobre eso más. Pablo confronta el pensamiento equivocado que puede infiltrarse. Bueno, Israel fue rechazado y yo fui escogido, debo ser mejor. No. Tampoco ha reemplazado la iglesia a Israel. Esta es la serie que estamos cubriendo. Y les dije que la iba 8 partes. Y después dije 7 y regresé a las 8. Las ramas de Israel fueron desgajadas por incredulidad, no porque fueron inferiores, y los gentiles fueron engendrados únicamente por el medio de la fe. La fe es lo que los conecta a la raíz. La fe es lo que los mantiene viva a una rama. Sin fe, la rama se marchita, se muere, se acaba. Y Pablo nos hace recordar, si Dios no perdonó a las ramas naturales, las que estaban arraigadas en Abraham, Isaías y Jacob, ciertamente no perdonará ramas silvestres que caigan en orgullo y en incredulidad. El fin de los tiempos será un momento maravilloso de complementar, de contemplar. Desde el cielo veremos a Dios levantar a 1,400,000 evangelistas judíos, 12,000 de cada tribu, quienes predicarán el evangelio con valentía durante la gran tribulación. Ahora también sabemos de esa historia, que 2/3 de los judíos morirán, tristemente. 2 testigos, muy probablemente Moisés y Elías, basados en los milagros descritos en Apocalipsis 11, lo que vemos en la montaña de transfiguración, que estaba Jesús, Moisés y Elías. Estos 2, yo pienso que van a liderar el camino, demostrando el poder de Dios con señales que reflejan los ministerios del pasado. Muchos en Israel se volverán a Cristo en ese tiempo. Otros esperarán hasta el momento en que Jesús regrese y mirarán al que traspasaron, con corazones quebrantados. Finalmente reconocerán a su Mesías, le dirán, ¿y quién te hirió en tus manos? Y él dijo, estas heridas en mis manos, esto me pasó en la casa de mis amigos. Israel, el verdadero Israel, será engendrado nuevamente en el olivio con facilidad. Por eso el orgullo es tan peligroso. El orgullo fue el que sacó a Satanás del cielo, a pateadas, con 2 pataditas, ¡pa! Es arrogante pensar que somos superiores porque creímos cuando otros no lo hicieron. Es inmaduro que los cristianos se pongan en contra de Israel basándose en lo que dice el mundo. Debemos tener cuidado de mantenernos del lado de Dios, amando lo que Él ama y honrando al pueblo a través del cual vino nuestro Salvador. La advertencia de Pablo es clara: permanece humildes, permanece en la fe, permanece agradecidos y compartan la luz que tienes. Versículo 22. Mira pues la bondad y la servidumbre de Dios. La servidumbre ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo nos hace recordar que debemos sostener 2 verdades al mismo tiempo: la bondad de Dios y la severidad de Dios.
Nunca debemos dar nuestra fe por sentidad. No se queden muy cómodos. Nunca debemos asumir que estamos seguros simplemente porque en este momento estamos recibiendo bendiciones. Dios me ama tanto porque estoy recibiendo este carrito, me dio esta casita, me dio de esto, me dio de esto, me dio. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a dónde está el Señor? El Dios no me ama. Pablo da una advertencia similar a los corintios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. No es donde comenzamos lo que demuestra nuestra fe. Muchos estamos viviendo en el pasado. Yo me recuerdo cuando yo vine al Señor, tenía tanta alegría. Yo hacía tanto para la iglesia y para el Señor. Lo que importa es permanecer en la unidad de Dios, lo que revela nuestro corazón. No es cómo empezamos, es cómo terminamos. ¿Cómo está tu camino? ¿Estás caminando firme? ¿Estás creciendo en el Señor? ¿O estás atrasándote? Regresándote a las cosas pasadas. Regresándote a la religión. Pablo había elogiado anteriormente a los creyentes de Roma, alabando que su fe era conocida en todo el mundo. ¿Se recuerdan eso? ¡Wow! Yo les estoy escribiendo a ustedes porque su fe es reconocida a través de todo el mundo. Pero ahora les advierte, no se jacten sobre los judíos, no sean orgullosos. No desprecien al pueblo del pacto de Dios. ¿Y usted qué piensan? ¿Que escucharon esta advertencia? Lamentablemente, la historia nos dice que no. La iglesia en Roma eventualmente evolucionó en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Con el tiempo, la hastición se convirtió en arrogancia. La arrogancia se convirtió en antisemitismo. Y el antisemitismo abrió la puerta a una corrupción aún mayor. En lugar de continuar en la palabra de Dios, exaltaron las tradiciones humanas, la religión. En lugar de adorar a Cristo, elevaron la veneración de hombres y mujeres a los santos. La idolatría reemplazó la fe sencilla. Todo porque olvidaron la advertencia de Dios, permanecer en su bondad o también caer. Hay mucha gente esta semana que está muy triste porque murió un hombre, un pecador como usted y yo. Pero no sé si de verdad es real. Ay, qué tristeza. Estamos, ¿cómo es esa palabra que me dijo mi papá esta semana? En ayunas, no. Estamos en luto. Mire, hay un hombre que murió por usted hace 2000 años. Y no era solamente un hombre. Es Dios Todopoderoso. Y lo están siguiendo. Lo están sirviendo. Están caminando en sus pasos. Si no, debemos estar en luto. No porque murió, porque Él resucitó y está vivo. Debemos estar en luto por no caminar, por estar en nuestro pecado. Pero yo no estoy de la calle, yo no soy mujeriego, yo ya no hago esas cosas. Por eso es pecador. Uno puede ser pecador en su propia casita. No tienes que estar en la calle. Ese es el luto. Nosotros tenemos de ver luto por nosotros mismos, que estamos en nuestros pecados, y si seguimos así vamos a morir en nuestros pecados.
Lo que sí sabemos es que Dios siempre ha cumplido su promesa y ha cumplido su promesa a Abraham. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeron los maldeciré. Génesis 12:3. Nosotros acá en los Estados Unidos hemos sido algunos de los más grandes beneficiarios de esa promesa. ¿Saben por qué? Porque hemos sido tan bendecidos como nación. Si usted mira la diferencia entre los Estados Unidos y a Sudamérica, ¿cuál es la diferencia? Dígame, ¿cuál es la diferencia? Hay una nación que fue establecida en Cristo, en las cosas bíblicas, protestantes. Y hay un continente, nuestras comunidades latinoamericanas, que fueron establecidas la religión, la católica. Durante nuestra historia de los Estados Unidos, hemos sido fiel a proteger a Israel. En menos de 250 años. Esta nación tiene 248 años y va a cumplir 250 en 2 años más. Los Estados Unidos se levantaron como una de las naciones más poderosas y prósperas del mundo. Y eso no fue por accidente, es por la bondad de Dios. Pero, así aquí está la advertencia para nosotros hoy. Si alguna vez dejamos de bendecir a Israel, si alguna vez presumimos de la bondad de Dios sin continuar en gratitud y humildad, corremos el mismo riesgo de caer. Y usted quiere ver cómo se va a parecer una nación así. Se va a parecer como Inglaterra. Se va a parecer como Francia. Naciones que eran cristianas a un tiempo, ahora cristianismo es una minoría en ese país. Los musulmanes tienen a más gente ahí por los inmigrantes que han venido a esos países. Ay, pero usted dijo que los inmigrantes sí. Mírenlos en esos países. ¿Usted no hubiera visto un musulmano en Colombia, en México, hace 10, 20, 30 años atrás? Y ahora están viniendo. Ahora están subiendo en números. Ya en Inglaterra son más, casi el 50%. Están entrando al gobierno y todo, estableciendo sus leyes. Acá mismo en Texas han levantado a 20 o 30 moscas, no sé cómo se dice en español, las iglesias de los musulmanes en el área de Dallas. En los últimos 3 años se están levantando. Eso no es por accidente. Si no regresamos a nuestros principios, si no regresamos al Señor, si no, el minuto que abandonemos a Israel, póngale ojo a Inglaterra. Vamos a cerrar con nuestros últimos 2 versículos, porque hay que permanecer humilde, fiel y agradecidos que vivimos en este país, porque lo que Dios al Señor ha hecho por nosotros. Pero no se olviden que también podemos caer. Versículos 23 y 24 para cerrar nuestro mensaje de hoy. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán engendrados, pues poderoso es Dios para volverlos a engendrarse. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivio silvestre, y contra naturaleza fuiste engendrado en el buen olivio, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán engendradas en su propio olivio? El mensaje acá de Pablo es simple y hermoso. La fe lleva a la salvación, ya sea para gentiles o para judíos como usted y yo.
los gentiles. Si los gentiles, siendo ramas silvestres, pudieron ser engendrados en el olivo cultivado por medio de la fe, ¿cuánto más fácilmente serán engendrados los judíos, las ramas naturales, de vuelta en su propio árbol cuando se vuelven a Cristo? Cuando los judíos se vuelven a Jesús, ya será ahora o al final de los tiempos. Su destino es el mismo que el nuestro, la eternidad con Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15:1. Pues imagínense en eso, el labrador esperando con ansiedad que sus ramas escogidas, su pueblo judío, regresen a casa para ser engendrados nuevamente en su vid. Es una realidad hermosa y emocionante que nos espera. El plan de Dios no ha terminado, sus promesas son seguras y un día la plenitud de Israel conocerá la plenitud de la vida en Jesucristo. La próxima semana cerraremos el capítulo 11 con el mensaje: todo Israel será salvo, la fidelidad de Dios a su promesa. Romanos 11, 25 al 36. Porque ¿saben qué? Dios siempre cumple sus promesas. Él no ha terminado con Israel, Él no ha terminado con usted y no ha terminado conmigo. Apenas está empezando. Amén. Dios es fiel para terminar lo que comienza en Israel y en cada uno de nosotros. Agradecémosle por su misericordia, su bondad, mientras cerramos en oración. Amén y amén. Padre, te damos muchas gracias porque tus promesas son sí y amén. Gracias, Señor, porque viniste, pagaste el precio por nuestros pecados, por el gentil y por el judío, por el Papa y por la Virgen María, que ya no era virgen, por mí y por ti. Padre, te damos muchas gracias, Señor, que viniste por nosotros, que aun cuando éramos tu enemigo, tú los amaste, Señor. Padre, te damos muchas gracias y decimos: ven Jesús, aquí estamos esperando. Pero mientras que esperemos, Señor, úsanos para tu gloria, no para Calvario ATX, Capilla Calvario, para el reino de la iglesia, no, para tu gloria, Señor. Ayúdanos a alcanzar a tu comunidad, a los que tienes acá y a través del mundo. Levanta a otros, Señor, para compartir las buenas nuevas de lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén y amén. Dios me lo bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la semana. Y acá los que vamos a cerrar en adoración. Los esperamos por acá. Dios me lo bendiga.